Entonces, Bien. Mariano, si me puedes darme un poco de contexto, en particular sobre si hay algún, digamos, vínculo entre tu trayectoria personal y familiar y tu actuación profesional en lo que Sí. concierne a la ciudadanía. Sí, mi cuestión personal tiene que ver con que mi abuelo materno era ciudadano italiano. Vino a la Argentina a sus 10 años con su padre, que era mi bisabuelo. Yo a mi bisabuelo no lo conocí y a Ujú. mi abuelo yo lo conozco cuando yo tengo 7 años. Es decir, lo conozco tardíamente. No tuve una infancia con él, digamos, una infancia a partir de los 7, de mis 0 a mis 7 años, por una cuestión de que mi madre estaba distanciada con su padre. Ellos se vuelven a encontrar cuando yo tengo 7 años y yo ahí conozco a mi abuelo. Ahí me entero que era italiano, digamos, y que bueno, había toda una historia destapada italiana que yo desconocía. Me junto con otra parte de la familia, donde la familia se vuelve a reunir, toda la italianidad, vamos a decirlo así. Y pasé unos lindos años, esos 7 años, porque desde mis 7 años hasta mis 14 que tuve a mi abuelo, él fallece cuando yo tengo 14 años. Y cuando él fallece en noviembre del año 97 y yo ya en enero del 98 o febrero del 98, mi papá era licenciado en sistemas y traía unas revistas de afuera. En ese momento, recordemos que no existía YouTube, streaming, no existía nada de todo eso. Entonces, traía unos CDs de revistas de afuera y había como unos cursos de idiomas. Y en esos cursos de idiomas estaba también el italiano. Y yo, muy nerd ñoño, en el verano americano, sudamericano, me puse a estudiar el tema del italiano. Termina esto 2 meses después que falleciera mi abuelo. Yo no lo linkeaba con la muerte de mi abuelo, Claro. pero claramente había algo ahí que Sí. subyacía, ¿no? Y después viene marzo y ya empiezan las clases en el Cono Sur. Mi papá me dice, che, ¿no tenés ganas de estudiar italiano? Porque me vio muy, muy, muy entusiasmado. Le dije que sí y bueno, básicamente empecé a estudiar italiano. Eh, Fueron 4 años de estudio y bueno, después yo en el transcurso termino mi secundaria, arranco la carrera de Derecho. Y cuando yo tengo 25 años, unos meses antes de recibirme de abogado, entro a trabajar en un lugar donde se dedicaban a lo que tiene que ver con ciudadanías europeas. Bueno, claramente a mí me empezó a entusiasmar mucho, mixaba la italianidad por un lado con el derecho. Ujú. eh, y aparte, nunca me gustó ese derecho duro de tribunales, el traje, y los plazos, y el contradictorio y andar peleando con otro. Peleamos contra el Estado italiano hoy en día, pero no es un uno a uno, digamos, es Sí. otra cosa. Eh, y bueno, a los 3 años de estar en este lugar, dije, che, esto lo puedo hacer yo de manera profesional e independiente. Aparte, me gusta mucho la genealogía, toda la cuestión de investigación en las raíces, encontrar familiares, encontrar historias de vida, decirle a mis clientes, che, mirá, el bisabuelo hacía tal cosa, el bisabuelo en realidad tenía otra familia y acá se declara como soltero, pero en Ujú. realidad había una mujer allá. Eh, Bueno, digamos, el servicio integral de abogacía, más genealogía, más documentación, más legislación histórica, a mí siempre me atrapó. Y a mis 28 años me largo solo y bueno, hoy tengo 43 años, es decir, que desde mis 25 años Ujú. trabajo con el derecho de nacionalidad, por supuesto más que nada italiano y en segundo lugar o en segundas líneas el español, el alemán. He tocado también el francés, el portugués, el austríaco, eh, porque en líneas generales el derecho europeo tiene una raigambre bastante común con el derecho de sangre, simplemente que, bueno, cambian un poco, obviamente de acuerdo a cada ley, las causales de pérdida o la cantidad generacional, etcétera. Pero bueno, por supuesto me tira más lo italiano que es, digamos, primero que es lo que más trabajo nos da, la mayor inmigración que hubo
e inmigración en realidad en países del Cono Sur como Argentina, Brasil. Eh, y bueno, como te decía, en segundas líneas ya más España, Portugal, Austria, Alemania, pero más Italia. Claro, bueno, entonces ya llevas 18 años en el mundo de la ciudadanía, Increíblemente sí. desde el 2008. Bueno, entonces 2008. tienes muchas historias a contarme. Solo decirte que me parece muy interesante esta actitud interdisciplinaria, ¿no? Porque tú no te has encerrado en lo que serían los temas más estrictamente jurídico o administrativo, sino que tienes esta apertura, ¿no? A otras, bueno, a otras tareas vinculadas a este proceso, ¿no? Em, eh, en estos 18 años, porque ahora tienes el estudio, ¿no? Que es un estudio grande, ¿no? O sea, veo que hay Bueno, un... mediano, vamos a decir. A ver, somos 10 personas trabajando en la oficina y después, por supuesto que hay personas trabajando por fuera, ¿no? Traductores de diferentes disciplinas, personas que por ahí no están en la oficina el día a día porque no necesitan estar y que trabajan a Ujú. distancia, como los que piden los documentos a España, a Italia, los que hacen una investigación genealógica donde por ahí necesitan estar en su casa más concentrados, leyendo documentos y armando el mapa mental con los documentos en la mesa o en la computadora para poder descubrir de dónde viene cada... Son todas pistas, la genealogía son pistas, es un Ujú. rompecabezas y uno va detectando, por ahí encontró en un acta de bautismo un testigo y ese testigo decís, che, tiene el mismo apellido que el padre, por ahí es el hermano y en ese mismo bautismo está el nombre de una mujer como testigo. Y decís, bueno, por ahí es la mujer de este hermano. Y no encontraste el lugar de nacimiento por el italiano en particular, sino por el hermano, porque buscaste los datos de esos testigos y terminaste hallando en otro documento, por ahí en otra línea distinta, que era la que vos buscabas inicialmente. Entonces, la genealogía se trata de esto, de buscar pistas en los documentos, de leer, bueno, leer entre líneas lo que Claro. efectivamente nos dicen los documentos. Pero sí. ¿Y me podrías dar un poco la idea de, digamos, las diferentes fases de tu estudio? O sea, ¿siempre has sido en este, o sea, en esta escala, cumpliendo estos, ofreciendo estos servicios? ¿O hubo momentos de, digamos, de más, digamos, de un trabajo más extenso y momentos más de retracción? Eh, bueno, a ver, siempre fue todo increyendo, en mi caso particular. Ujú. Por supuesto que ahora estamos en un momento donde la demanda ha bajado, todo lo que tiene que ver con Italia, porque lógicamente, bueno, el decreto de necesidad de Claro. urgencia, que luego se convirtió en ley, que frenó la ciudadanía italiana, solamente digamos, la circunscribe a hijos y nietos de exclusivamente italianos, hacen que queden fuera bisnietos, tataranietos, trastataranietos y más. Eh, y la gran mayoría de la cuestión migratoria tiene que ver con estos bisabuelos, tatarabuelos, Ujú. trastatarabuelos. Claro. Tenemos una demanda muy reprimida en la actualidad, en la cual tenemos un montón de casos que están esperando las sentencias de la Corte Constitucional y o de la Corte de Casación para ver cómo se va a definir. Yo calculo que este año ya debería definirse, al menos en el plano nacional italiano. Hay que ver si después, si en el plano nacional italiano la justicia internamente no lo resuelve, si va a ir a la justicia superior europea, ¿no? Ujú. Esperemos que no y que Italia sea el que resuelva la, eh, digamos, la ley monstruosa que ha hecho el Estado italiano, porque lo hizo de una manera retroactiva, afectando derechos adquiridos y deshonrando lo que todos los legisladores de las leyes anteriores y en los debates parlamentarios, porque vengo estudiando esto, han hecho con anterioridad. Entonces, digo, siempre fue increyendo, por lo menos en mi caso particular. Eh, Hubo diferentes etapas.
Vamos a decir que la primera etapa era una etapa más que nada toda consular administrativa. Uno podía presentarse en los consulados para obtener la ciudadanía eh, sin ningún tipo de problemas. Y un poquito antes de la pandemia, ya unos años antes de la pandemia, yo ya había empezado con la vía judicial para aquellos casos en los cuales la transmisión por vía materna quedaba limitada bueno, por una cuestión de discriminación histórica que pasó en todos los países de la Unión Europea, donde recién a partir de determinado año las mujeres podían acceder a determinados derechos. Uno de ellos era transmitir la nacionalidad. Esto fue a partir del año 1948 en Italia. Y bueno, básicamente mucha gente quedaba fuera y tenía que sí o sí judicializarlo. Eh, y después hubo bueno, en la República Argentina nosotros tenemos algunos cambios de gobierno, digamos, donde pasamos de un signo político a otro y tenemos una relación un poco rara con la inflación y Ujú. con los cambios de moneda respecto al dólar. Y lo que se llama una inflación, una devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué pasa o qué pasaba? Te lo digo a nivel sociológico, que por ahí esto te va a interesar. Cada vez que había alguna noticia fuerte respecto a alguna devaluación, una devaluación fuerte o algún salto inflacionario fuerte, ¿sí? Los teléfonos explotaban y eran personas queriendo, digamos, por susto querer esa nacionalidad, ¿no? Es como que de repente no se acordaban o decían, bueno, lo dejo para más adelante, y cuando había Ujú. algún cambio fuerte económico de zozobra, los teléfonos explotaban y mucha gente obviamente te contrataba. Y después hubo un salto también muy fuerte en la pospandemia, es decir, mejor dicho, cuando se empezaron a liberar las restricciones por la cuarentena. Ujú. Vamos a hablar de esto en marzo 2020, por lo menos en la Argentina, empezamos con la cuarentena. Marzo, abril, por supuesto hubo una baja impresionante, pero ya después cuando mayo, junio empezó lentamente, y 2020 y 2021 Ah, sí. explotó. La gente es como que de alguna manera yo creo que sintió que, no solo acá, también en Brasil, eh, que el pasaporte daba movilidad y la Ujú. gente en ese momento necesitaba moverse. Entiendo. Necesitaba moverse, necesitaba libertad, necesitaba movilidad. Y yo creo que eso provocó, recordemos lo que fue en ese momento, ¿no? Uno no sabiendo Claro. qué era lo que, digamos, qué iba a acontecerle al mundo. Y eso fue una demanda muy, muy, muy fuerte. Hasta llegar, bueno, ahora el año pasado con este decreto Tajani. Tajani es el ministro de Relaciones Exteriores, donde, bueno, obviamente ahora la demanda está un poco más frenada a la espera de- de las cuestiones que se van a suscitar en la Corte. Bueno, pero esperamos que se resuelva prontamente porque no hay forma que esto se decrete de modo constitucional o que no haya alguien que realmente diga que es inconstitucional, ¿no? Claro. Bueno, perfecto. A mí me parece muy interesante digamos, la línea del tiempo que has hecho. Me gustaría Ujú. hacerte una pregunta en particular sobre Sí. casos jurídicos, sobre, o sea, juicios que has presentado o no, sobre las filas en los consulados, la espera en los consulados Sí. también. Sí, 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 también, también. Sí, eso fue por ahí en la etapa más pandémica. Ahí empezaron más los juicios contra Ujú. la falta de turnos De turnos, o sí. filas en los consulados. Sí, porque en Brasil una de las cosas que hicieron los consulados italianos fue, bueno, no te doy el turno, pero sí te ingreso en una fila. Ujú. Lo que pasa es que esa fila, para que te citen, vos quedabas ingresado, pero por ahí tardaban 7 años en convocarte, 8 años. Muy. Esto en Argentina no sucedió. Los consulados actuaron de otro modo. No te ingresaban en una fila. Había un sistema que se llama prenótame, que en español significa resérvame, eh, donde vos tenés que entrar y seleccionar una fecha y un horario para poder asistir a una cita. O sea que la cita la sacás en el momento. Claro, el tema es que se abre el calendario y son miles de personas entrando al mismo tiempo y es una milésima de segundo que te ganó otra persona y que ocupó
el espacio, el slot, digamos. Bueno, eso hizo que, por eso nosotros lo llamamos falta de turno, porque no hay Entiendo. turnos, Claro, no claro. hay. Por ahí en Brasil se le conoce más como contra las filas, Sí, sí, sí. pero es más, es lo mismo, digamos. Es Claro, el básicamente fundamento es lo mismo. la administración pública que no llega a darte la disponibilidad como para que vos te presentes y efectivamente comience un expediente a ser tratado. Claro. Y Pero esto sí, ha abierto, hemos ganado, hemos ganado. esto ha abierto una jurisprudencia, ¿no? Que eso es nuestra, es algo que estamos intentando entender, como que la jurisprudencia que se ha generado de casos como, o sea, en esta línea, ¿no? De Sí, personas que están esperando mucho tiempo, ha, digamos, cambiado también el trabajo de los intermediarios, ¿no? Porque, claro, ahí no es más por la vía administrativa, sino que es por la vía judicial. Y eso hace con que tu relación con los clientes, también la cantidad de casos de clientes que puedes tener, esto no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo preparar a alguien para un proceso administrativo que para un proceso eh, judicial. judicial, ¿no? En vuestro estudio, la jurisprudencia por la falta de turnos ha permitido o ha generado un incremento de número de clientes. A ver, sí, sí. El tema es el siguiente. Sí. Hubo mucho tiempo y muchos años donde muchas personas, muchos que hoy personas son clientes o que nos Claro. consultan, han intentado, por ahí, vinieron en el 2020 para hacer una carpeta para el consulado. Previo a la pandemia no era tan difícil entrar en el consulado, ¿eh? Insisto, Ujú. no era tan difícil, por lo menos en la República Argentina no era tan difícil entrar en los Ok. consulados. Después de la pandemia la demanda fue tan alta, que ya esa demanda nunca bajó. Entonces, ya ahí sí se dificultó muchísimo entrar a los consulados y aparece este juicio por falta de turno. Entiendo. Eh, pero perdón, me perdí con lo que me estabas preguntando. El cambio, o sea, el impacto en vuestro, Sí. digamos, clientela. Sí, 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 hubo porque, claro, el cliente típico de un juicio por falta de turno es un cliente en el cual le preparamos la carpeta en su momento para que se presente de modo administrativo, por supuesto, para carpeta para consulado o caso para consulado, vía administrativa, precio A, más bajo. Ujú. Carpeta para vía judicial, junto con los honorarios judiciales, es precio B, más alto. Muchos optaron por decir, bueno, me juego, voy por la carpeta ante el consulado, veo si obtengo el turno. Pasado un año, pasaron 2 años y por ahí dijeron, me cansé, no quiero esperar más. Entonces, entre todos los familiares, ponían un poquito cada uno y ingresan a la vía judicial para que directamente no tengan que andar pidiendo un turno, porque aparte cada turno es por cada mayor de 18 años. Entonces, la logística es muy compleja. Entonces, han decidido ir por la vía judicial. O clientes que por ahí no eran clientes nuestros, con otros estudios o lo habían armado solos y que también, cansados de esperar, dijeron, bueno, no tengo otra forma, decido poner un poco más de dinero e ir por la vía judicial. Así que sí, sí, sí. En ese sentido, al ser una herramienta reconocida por la justicia, aunque muchos jueces en algunos casos la rechazan por cuestiones procesales bastante tontas, eh, pero al ser una herramienta bastante difundida y judicialmente aceptada, sí, mucha gente se ha volcado a ir por la vía judicial con la falta de turno. Claro, entiendo que también para familias numerosas, por ejemplo, esto es algo que incluso puede salir más barato, ¿no? Me imagino. Sí, no sé si exactamente más barato, porque hoy en día recordemos que en esta ofensiva de parte del Estado italiano para limitar las ciudadanías, no solamente lo hizo desde el punto de vista legal, Ujú. normativo, sino también lo hizo desde el punto de vista económico. Hoy, por cada persona, para presentar una demanda judicial o administrativa, tiene que pagar 600 euros por persona. Creo que es de las tasas judiciales más altas en toda la normativa italiana para haber reconocido un derecho desde el nacimiento, tan fundamental como el derecho a la nacionalidad. Entonces, hay una restricción desde el punto de vista económico por parte del Estado italiano para quien quiere acceder a ver reconocido su derecho de forma administrativa o judicial. Por lo tanto, este argumento del Estado italiano de
los intermediarios o de los abogados que uno gana el dinero o que vende la ciudadanía, uno no vende la ciudadanía, uno lo que hace es facilitar un servicio que el Estado mismo no puede otorgar y por eso hay que recurrir a la justicia o armar una carpeta con una documentación bien preparada. Pero es el mismo Estado el que pone un canon de 600 euros por cada persona, o sea que ellos mismos están comerciando su propio pasaporte. Claro. Eh, es así, es una tasa altísima. 600 euros por persona es muy alta, incluso para una persona residiendo allí en Italia, es muy alta. Entonces, nada, digo, sí, por supuesto, en una familia numerosa, dividir gastos para honorarios judiciales y una carpeta, por supuesto que resuelve, pero no olvidemos que a partir del año 2025, primero de enero del 2025, comenzó a correr esta tasa de 600 euros por persona. Claro. Por lo tanto, que eh, sí o sí cada persona que quiere ingresar, aparte de estos honorarios divididos, tiene que sí o sí, son 600 por lo menos por persona. Entonces ya no es tan, por supuesto, sí es pagable para quien se quiera jugar. A lo sumo dirá, bueno, son 600 euros más, no me queda otra, pero yo ya no, estoy cansado de intentar obtener un turno. Claro. Pero bueno, sí, 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 por supuesto, si se lo dividen es más económico. Claro, entiendo y me gusta tu visión muy clara también del propósito de tu trabajo, ¿no? Que al final, claro, hay un problema administrativo del Estado italiano, ¿no? Que no Sí. garantiza que la gente que tenga derecho pueda realmente acceder a este derecho por Mm. cuestiones administrativas, jurídicas, logísticas o lo que sea. Y claro, y ahí entra profesionales como es el caso tuyo, ¿no? De tener que rellenar un hueco ahí que no está. Pero me gustaría tu opinión, porque claro, este hueco se ha vuelto tan grande y la cantidad de los descendientes es tan importante que se ha generado un mercado también muy grande que en el debate parlamentario italiano hay, o por lo menos en el debate o en la discusión que hubo para la nueva ley, o si quieres un episodio más concreto, en la colectiva de Tajani, ¿no? Que Ujú. había una descripción de este mercado como si fuera un mercado, para ponerle una palabra fuerte, promiscuo, que estaban vendiendo la nacionalidad italiana, ¿no? Yo quería escuchar de ti porque veo que, o sea, tú no estás en esto por el dinero, eso puedo ver, o sea, no solo por eso, porque es, o sea, es tu profesión y evidentemente que también lo haces Trabajo. para trabajo, pero hay una visión de propósito, ¿no? Me gustaría tu opinión sobre el mercado actual y tu opinión Mm. sobre la visión que los políticos, en particular el gobierno actual, tiene sobre el mercado de intermediarios. Yo con eso tengo una postura bastante clara y definida y te la voy a intentar explicar ahora. ¿Qué Vale. tiene que ver con lo siguiente? Primero hay una falacia por parte del Estado italiano en decir que hay un mercado, Ok. ¿sí? Lo que hay somos abogados que preparamos expedientes judiciales. Pueden prepararlo agencias, digo, personas que se dediquen a documentos, no hay ningún problema, pero sí o sí, si vas a la vía judicial, esto tiene que verlo un abogado para poder decir esto está correcto de acuerdo a la legislación y presentarlo en la justicia. Ahora, ese servicio profesional que presta un abogado es exactamente el mismo servicio profesional que va a prestar un abogado cuando necesita un cliente divorciarse, hacer una sucesión, ir a un accidente de tránsito, reclamar cuestiones de haberes jubilatorios al Estado o, no sé, si hay una calle rota y yo fui por la calle y me caí porque el municipio no arregló la vía como correspondía, la calle como correspondía, le haré juicio al municipio correspondiente. Digo, cada vez que hay una afectación de un derecho, el profesional indicado para poder resolverlo son los abogados. No hay otra. Una vez
una profesora de la facultad me dijo algo, no a mí, sino a la clase, digamos, muy hermoso que tiene que ver con que los abogados y los médicos son de las dos profesiones que atienden al ser humano desde antes de nacer y hasta después de morir. Así es. Entonces, en este sentido, es tan amplia la labor del abogado que cuando uno se ve afectado un derecho y el Estado no te ayuda a haber reconocido ese derecho, no te queda otra que recurrir al abogado para que lo solucione. Y si es por la vía judicial, habrá que ser por la vía judicial. Entonces, decir que hay un mercado al respecto es una falacia, porque en realidad no habría ese mercado si el Estado tuviera los recursos y mejorara y hiciera más eficiente los canales administrativos para que las personas vean reconocidas ese derecho. Es muy simple. Cuando ese derecho te pone trabas y dificultades, no te queda otra que recurrir a la vía judicial para que ese derecho pueda verse reconocido. Esa es la primera cuestión. Ya decir que hay un mercado cuando en realidad lo que estás queriendo hacer es ver reconocido un derecho, no es congruente. Pero yo Pero ese, necesito servicios, sí. ¿no? Para, o sea, para tener el derecho necesito que alguien me traduzca, necesito, o sea, hay un conjunto de servicios que son necesarios para que yo pueda acceder al derecho. Entonces, en ese sentido es un mercado de servicios. Sí, sí, a ver, servicios. Uno puede ser armar un expediente, un expediente, no sé, vos podrías ir, decir, bueno, yo sé que nació en tal pueblito, me voy, me comunico Claro. con una persona, escribo un mail por ahí con Google Translator, la comuna o el municipio me puede llegar a responder. Si me responde, por ahí tenés buena suerte, me manda la documentación, perfecto. Después por ahí yo sé dónde se casó mi bisabuelo, dónde murió, tengo a mis padres con vida que me pueden recordar toda esa información, pido los documentos ante los registros civiles, espectacular, hago las legalizaciones en el organismo argentino que corresponde, buenísimo, contrato un traductor de manera individual, me hace las traducciones, buenísimo, y con esa carpeta completa se la entrego al abogado. Eso podría ser el cliente o la persona que quiere ese servicio. Lo que pasa es que muchas veces no tiene idea dónde nació su abuelo, su bisabuelo, hay que buscar, no tienen tiempo, hay que armar un expediente histórico más allá de lo legal. Claro. Entonces, ahí sí, por ahí contratan servicios de terceros con conocimientos en genealogía, en idioma, porque por ahí vos le envías un mail o lo que fuera a un municipio y no te responde, entonces tenés que comunicarte telefónicamente, hablar en italiano, la mayoría de la gente no lo habla. Entonces, por ahí sí necesitas de ayudas de terceros. Bueno, para eso estamos los estudios que nos dedicamos a eso, además de la cuestión judicial. Hay dos etapas, una que es más administrativa, hasta el expediente completo, y después viene la parte judicial, que ese expediente tiene que estar en perfectas condiciones para ir a la vía judicial. Pero bueno, son servicios, así como las personas, no sé, hay agencias o estudios que se dedican a armar expedientes por pensiones o haberes jubilatorios. Ujú. Bueno, a veces tienen que juntar toda la prueba para que ese expediente funcione y que se reconozca o una pensión, una jubilación. No, yo Eh, entiendo y estoy de acuerdo, pero para hacer un poco no sé si existe la expresión en castellano, pero en portugués hay la expresión de abogado del diablo. ujú, Eh, pero claro, el derecho a la ciudadanía es un metaderecho, ¿no? Porque es el derecho a tener derechos como ciudadano italiano. Entonces, es algo un poco más sensible y más importante, por ejemplo, bueno, que cualquier otra materia en el derecho, porque claro, significa que eres parte de una comunidad y por lo tanto tienes derechos y deberes y por lo tanto, claro, pero al mismo tiempo, eh, estamos hablando de, para poder acceder a este derecho, tengo que estar en contacto con profesionales de diferentes tipos, ¿no? Porque no es algo que es fluido y muchas veces las personas que ofrecen servicios de este tipo no tienen la formación específica para poder hacerlo, ¿no? Te pongo como una posibilidad, no que sea la correcto, regla, ¿no? correcto, correcto, Eh, correcto. Creo que es un Bueno, poco desde ahí que viene la actitud de sospecha. No digo que estoy de acuerdo, pero te estoy intentando... entiendo, entiendo, entiendo. A ver, eh, gente que hace las cosas mal hay en todos lados, ¿sí? Eso es sin duda. Y después hay una máxima jurídica
yo lo aprendí, por supuesto, estudiando Derecho argentino, digo, pero es una máxima jurídica, al menos desde el derecho occidental, sin lugar a dudas. O sea que en Brasil debe ser igual, en Italia exactamente igual, que uno corre con el riesgo del medio que elige. Ujú, Es decir, uno debe hacerse cargo del medio que eligió para llegar a tal o cual resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo contrato para armar mi casa, ¿sí? Eh, a un peluquero, muy probablemente mi casa se va a caer, ¿sí? Digo, si yo para un tema jurídico contrato a alguien que no tiene un título profesional habilitante para actuar en derecho, y bueno, muy probablemente, digo, ese caso, si después sale mal, ¿yo a quién le voy a reclamar? ujú. No hay un tribunal de ética que vele por ese cliente, no hay un colegio de abogados con un código deontológico para saber cómo actuar y poder proteger a ese cliente que estuvo mal asesorado. Digo, entonces, en ese sentido, se confunde mucho y por eso ahora cada vez está más profesionalizado nuestro rubro, porque, claro, en su momento se metieron muchas personas a intentar hacer ciudadanía de modo de gestores o agencias y demás. Pero bueno, los que estamos habilitados en derecho somos los abogados, acá en Brasil, en Italia, y básicamente somos los que tenemos la capacidad como para poder tomar casos jurídicos. Si después el cliente elige una persona porque quiere pagar menos que no es abogado, esa persona correrá con el riesgo del medio que eligió para llegar a Claro. ese fin. Y si después le sale mal, tendrá que pagar doble, porque encima va a tener que venir un abogado para que lo solucione. Por ahí yo acá me pongo medio corporativista, pero la realidad es que, digamos, para algo existen las profesiones, ¿no? No, claro. Eh, entonces, en ese sentido, me parece que hubo todo un menjunje y una mezcla de personas que se dedicaron a hacer un montón de este tipo de cuestiones y que, bueno, en el medio del fragor de querer hacer las ciudadanías, mucha gente se volcó a estas personas y bueno, muchas han quedado, no te digo estafadas, pero con trabajos mal hechos No, eh, claro. y demás. Y eso después el gobierno lo capitalizó como para decir hay un mercado respecto a lo que tiene que ver con ciudadanías. Qué sé yo, hay gente que hace mal las cosas en un montón de ámbitos. Entonces, ¿tú serías partidario de una mayor formalización en este tipo de servicio? O sea, A ver, que por ejemplo, ir a la vía judicial no hay otra forma que lo haga un sí, abogado, no, de por sí, seguro. de por sí. Después, mira, otros países, Alemania, Ujú, Francia, eh, y otros países que están acá acreditados en la República Argentina, es decir, los consulados correspondientes, ¿sí? Tienen listados de notoriedad de escribanos, de abogados, ¿sí? Es decir, abogados de confianza. Yo soy referente como abogado de la Embajada de Alemania en Buenos Aires, por ujú. ejemplo. Yo hago ciudadanía alemana, y bueno, a través del tiempo que me fui contactando con ellos y vieron que yo hacía un buen trabajo en todo lo que tiene que ver con ciudadanía alemana, me dijeron, ¿querés aparecer en el listado? Sí, espectacular. De hecho, ahora la semana que viene empieza una pasante que viene de Alemania unas semanas. Y bueno, digamos, me da un poquito de sello de calidad. Por supuesto, me Claro. puedo confundir y tendré que pagar por esa responsabilidad profesional, sin dudas, pero trato de no hacerlo, hasta ahora no me ha pasado. Pero lo que quiero decir es que... eh, sí, digamos, podría llegar a ser que los consulados tomaran un examen, si quieren, a los abogados que trabajamos y que nos aprueben, pero eso tampoco lo quieren hacer, porque en realidad lo que no quieren hacer, digo, estamos hablando de Italia en particular, Sí. eh, es como querer tapar el sol con la mano. Ellos quieren que de alguna manera desaparezcamos porque pareciera que fuéramos los que impulsamos a que las personas decidan ser ciudadanas. La persona tiene el derecho desde que nació, sabe que existe la posibilidad, que el Estado se lo niega o lo impide y recurre a un abogado para que eso pueda llegar a su fin. No hay mucho más. No hay mucho más. Y como no le encontraron la vuelta, decidieron limitarla de un día para el otro y de manera retroactiva. Yo estoy de acuerdo y también porque escuchando los discursos de la nueva ley, algo que me ha llamado la atención es exactamente esta lógica, que es la idea de que los profesionales están generando una demanda.
o por lo menos hay una demanda que está dormida, digamos, y los profesionales activan bueno, abogados o gestores en general, activan una demanda, ¿no? Ujú. Pero es un tipo de narrativa que suena un poco raro, ¿no? En línea con lo que dices tú, o sea, si alguien tiene derecho, no hay demanda o oferta, o sea, Claro, es que, mira, yo ahora estoy estudiando los debates parlamentarios de 1865, que fue el Ujú, primer Código Civil italiano, que fue la primera, vamos a decir, normativa de nacionalidad italiana. Cuando Italia se unifica como nación en 1861, desde 1861 hasta 1865 aplicaba los códigos civiles viejos de los estados preunitarios. ujú, En 1865 se unifica la legislación y hace el primer Código Civil italiano. Yo estudié y estoy estudiando los debates parlamentarios de ese código, 1865, y después el debate de la ley que sigue, que es de 1912. Después viene la otra ley que es de 1992 y por último este decreto nefasto del 2025. Pero bueno, en los debates parlamentarios de 1875 y de 1912, los debates que dan en Senado y en Cámara de Diputados demuestran, después si querés te los puedo enviar, pero demuestran lo que debatieron y discutieron respecto a los italianos en el extranjero. Ya discutieron acerca de limitar la ciudadanía para los italianos que estuvieran una cantidad de años fuera de Italia y para sus descendientes. Ya discutieron si correspondía o no correspondía limitar a una, dos, tres generaciones. Ya discutieron si querían o no querían que la ciudadanía italiana se transmitiera de manera perpetua en el tiempo. Ya discutieron todo esto. La discusión ya está zanjada. Es decir, que hasta el año 2025, el Estado italiano, a través de todas sus leyes, ha decidido soberanamente, por medio de la división de poderes que establece el Ejecutivo por un lado, el legislador que legisla y el juez que interpreta esa legislación, pero que no es el que... el juez no aporta la voluntad de la ley. La voluntad de la ley la aporta el exacto. legislador, que es el que la crea. Es importante ir a esos debates parlamentarios porque justamente te da lo que se llama la ratio legis, o sea, te da Ujú. el sentido de El qué es lo que espíritu. quiso hacer el Claro. legislador, exactamente el espíritu. Y ya se discutió que querían una Italia fuera de Italia y que querían proteger a la diáspora y que no querían límite generacional. Entonces, esto no fue provocado ni por el solicitante que quiere haber reconocido su derecho, no fue promovido por los abogados o por los profesionales respecto que trabajamos en este tema, sino que fue promovido por el propio Estado que desde 1865 hasta el 2025 ha querido esto. Ujú, Si en el 2025 quiere otra cosa y quiere configurar de otro modo la noción de pueblo, no hay ningún problema. Está todo en su derecho Italia como país soberano de hacerlo, pero lo tiene que hacer de aquí para adelante. De aquí para los que nacieron con posterioridad a esa normativa. Porque si no, sería aplicar las cosas de manera retroactiva, armar un agujero en el tiempo y meterse en las sesiones de los legisladores del año 92, de 1912 y de 1865. Y no existiría nunca la seguridad jurídica, nunca, porque siempre podría venir un gobierno posterior a decir, todo esto no me gusta lo que hicieron mis legisladores en 160 años, vamos a borrarlo, ahora ya no me sirve más. No, es de acá para adelante. Por eso toda esta discusión de cuestión inconstitucional. Quiero decir con esto, es el Estado el que promovió esto. Si vos lees los debates parlamentarios, ha sucedido esto. Querían una Italia fuera de Italia. Lo que me parece que no previeron es que en ese momento la demanda o, vamos a decirlo, sí, la demanda de los descendientes de italianos iba a ser tan fuerte tantos años después. Porque si esto lo claro. hubieran advertido, como sí lo advirtió Alemania, como sí lo advirtió Francia, como así lo advirtió España, hubieran establecido en algún momento una pérdida de la nacionalidad en el transcurso del tiempo. Es decir, si después de X cantidad de tiempo no perdías la nacionalidad, no sé, la perdías. O si después de cantidad de tiempo no ibas al consulado a
decidir que querías mantener ese vínculo con Italia, la perdías. No establecieron causales de pérdida para los descendientes en el extranjero. Imagínate que la ley fue de 1912, la segunda ley, y después no volvieron a tocar la ley hasta 1992. Estamos hablando de 80 años, ¿no? ¿Estoy bien con las cuentas? Soy medio malo con las Sí, cuentas. Sí. sí, sí, 80 años. Bueno, digo, dejaron esa ley completamente en el tiempo inalterada. Entonces, bueno, la voluntad era claramente la Italia fuera Italia. Después Claro, sí, yo entiendo, vino la Unión Europea, por supuesto, tener la ciudadanía claro. europea había un cierto beneficio que por ahí en 1912 no estaba claramente visualizado, Sí. sin dudas que no, pero bueno, Y digamos, también, la voluntad. claro, hubieron avances administrativos que han permitido, por ejemplo, la presentación telemática, ¿no? O sea, hubo una aceleración de los trámites que evidentemente no se imaginaba en esta época. Pero claro, volviendo, el espíritu de la ley es diferente de las dinámicas procesuales o las dinámicas administrativas de implementación de la ley, ¿no? Son cuestiones que están por su naturaleza separadas, pero eso es la impresión y también hablando con otros compañeros tuyos de profesión, me parece que hubo en esta nueva ley un solapamiento entre un problema administrativo, ¿no? O sea, los tribunales que están reclamando que tienen demasiados procesos o las comunes o los consulados, pero una solución que no es administrativa per se, o sea, que es como tienes un problema pequeño y vienes con una bazooka, ¿no? Algo un poco falta una proporcionalidad y sí, o sea, una adecuación entre el problema y la solución, ¿no? Parece que la solución va mucho más allá del problema real, ¿no? Y otro elemento que a mí me parece interesante también en línea con lo que comentas, eh, la nueva ley no ha sido la primera contestación de la ley anterior, ¿no? Existieron otras contestaciones en los tribunales. Y en todas ellas, o por lo menos en parte, había o hubo un esfuerzo de intentar interpretar la idea, esa es un poco nuestra hipótesis, ¿no? La idea de vínculo genuino, ¿no? Que o sea, la sangre no es el criterio primero y último, sino que hay formas de demostrar o no demostrar un vínculo genuino, ¿no? Entonces, claro, si recuerdas bien, hubo la contestación del Tribunal de Bolonia el año 2024, Claro. Sí, sí, pero sí. antes ya se hablaba he visto en una, si no me equivoco, el presidente del Tribunal de Venecia hablaba de lealtad fiscal. O sea, que es la idea de que si uno no paga sus impuestos en Italia, para poder solicitar la ciudadanía italiana, tendría que hacerlo y ahí que viene digamos, la tasa tan alta, como una forma de demostrar la lealtad al Estado. Y por eso se justifica, digamos, porque realmente no, ninguna otra tasa del Estado italiano llega ni cerca. Claro. No, ni cerca, perdón, y te hago breve interrupción con Sí, esto. no, Vos no. imagínate, establecieron la tasa de 600 euros a partir del 1 de enero del 2025, ¿correcto? Y en marzo, de hecho este cebado se cumplió un año, del 28 de marzo del 2025, establecieron esta limitación retroactiva de la nacionalidad, ¿no? En base a que hay mucha demanda en los consulados, en los tribunales, etcétera. Yo solamente te hago este cálculo, ¿no? Nosotros a veces presentamos expedientes judiciales de forma administrativa, perdón, de vía judicial, de 20 personas, y incluso en algunos casos más, pero tratamos de dividirlo para que no sea muy complicado para el juez, tenemos familias de 50 personas, pero tratamos de Ujú. hacerlo en dos expedientes diferentes. Ahora, vos imaginate que un simple cálculo, ¿no? Que, digamos, 10 personas. 10 personas, un expediente con 10 personas. Estamos hablando de padre, el hermano, los primos,
10 personas, Sí. una familia de 10 personas. 10 por 600, ¿cuánto me da? 6.000 euros. ¿Estamos bien? Bien. Ujú, 6.000 euros. Un salario de un empleado administrativo mensual en un organismo público italiano jamás va a llegar a 6.000 euros. Eh, yo no sé cuánto estará ganando un empleado administrativo vamos en a ver. Italia, pero vamos a establecer un valor de 2.000 euros, 2.500 si querés, Ujú, por ser muy benévolos, ¿sí? Por lo menos ahí, un expediente de 10 personas tenés dos empleados contratados mensualmente. Y seguramente esos empleados no van a tratar un solo expediente por mes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propio dinero que ingresa a las arcas del Estado italiano por cada persona para un expediente de ciudadanía supera ampliamente la capacidad para contratar a las personas y empleados para satisfacer esa demanda. Insisto, un simple cálculo. Un solo expediente de 10 personas son 6.000 euros, ya te alcanza para dos empleados mensuales. Un solo expediente. Imagínate muchos más. Y dos personas no van a tratar un solo expediente en un mes. Entonces, digo, sigue siendo una falacia esta cosa de nos faltan recursos. No, no, porque ya estás cobrando por esos recursos. ujú. Ya, o sea, Entiendo. te sobra la plata. Es más, te sobra el dinero como para poder satisfacer a la demanda. Eh, Te iba a perdón. preguntar sobre este procedimiento de dividir expedientes. Sí. Me comentas que eso es sobre todo para que no sea complejo al juez, o también es una estrategia de intentar un poco, ¿cómo te puedo decir? No generar algún cierto tipo de desgaste. Sí, a ver, un poco sí. El Tribunal de Venecia hace un tiempito se hizo como un cierto protocolo de Ujú, actuaciones con los abogados digamos, que participaban en ciudadanía en ese foro. Más que nada porque hubo muchos inmigrantes del Véneto en Brasil, no tanto en la Argentina, pero bueno, al estar inevitablemente en grupos y con colegas italianos, italo-brasileros, italo-argentinos, muchos italo-brasileros, ellos claramente nos han ilustrado y contado que mucha inmigración italiana vino del Véneto. Y como los juicios se tienen que hacer en el tribunal que corresponde al lugar de nacimiento del italiano, muchos se hacen en la justicia de Venecia. ujú, En ese tribunal se hizo un protocolo porque estaban con mucha demanda, había muchas demandas con mucha demanda, y establecieron como un protocolo de que podían hasta cierta cantidad de personas. Entonces, de alguna manera, eso fue como un poco el puntapié de ver que los tribunales deseaban para una mejor, porque imagínate que es leer que Pepito se nació en tal lugar, se casó en primeras nupcias con tal lugar, en segundas nupcias con tal lugar, tuvo cuatro hijos, ese hijo, el primero, nació en una fecha que se casó con tal persona. Bueno, leer todos esos documentos, hacer toda la historia en la sentencia, a veces uno en el copiar y pegar tiene errores, después hay que hacer correcciones materiales de la sentencia, y bueno, eso se le complicaba un poco a los juzgados. No significa que uno no pueda ingresar una demanda, no está prohibido ingresar una demanda ujú. con muchas personas, pero era una forma de facilitarle la lectura al juzgado y que sea más amigable con el caso, ¿no? Esta es la Claro, eso es estrategia, importante. claro, claro, que sea más amigable con el caso, que lo mire con más cariño. En cambio, cuando si te viene un expediente de 50 personas, y bueno, muy probablemente la emoción humana juegue un poco ahí para un lado no tan lindo. Entonces, uno trata de dividir los expedientes justamente por eso, para que no sea una cosa enorme para el juzgado. Claro. No, y también se ha utilizado muchos de esos casos con 60, 50 personas como también una forma de demostrar que había alguna idea de una estrategia de, ¿cómo te puedo decir?, de incrementar de manera exagerada los números, ¿no? O sea, ha sido un tipo de argumento para poner en contestación la norma anterior, ¿no? Estos casos.
pero claro, si tienen derecho, tienen derecho y al final, si hay que dividir, estás dividiendo el trabajo, pero el trabajo hay que hacerlo de cualquier forma, ¿no? Es algo que no tiene... Mariano, me gustaría, porque claro, ya veo que tú no estás muy de acuerdo con la nueva ley. Me gustaría No. tu interpretación sobre, o sea, tu interpretación sobre las perspectivas futuras. eh, si tú crees que esta nueva ley no se va a mantener, en qué forma no se va a mantener, cuáles son los principios que crees que son los más fuertes de contestación de esta nueva ley. Me gustaría un Mm. poco tu opinión. A ver, yo soy abogado, como tal, creo en el derecho y en el Estado de Derecho. Y en consecuencia tengo que creer, digo tengo que creer porque por supuesto que hay decisiones jurisprudenciales que en ocasiones no se ajustan a ese derecho y por eso es necesario que intervengan organismos supranacionales. Eh, no solamente Mariano, claramente, sino que todos mis colegas que trabajan en el mismo sector, colegas con una experiencia mucho más alta de la que yo tengo, que intervienen en las cortes superiores, dicen que esta norma es inconstitucional. Pero además, si quisiéramos hablar de que, no, de que somos los colegas, porque no sé, estamos interesados en que esto se declare inconstitucional, también esto lo hacen los tribunales, ¿sí? Es decir, ya hay cuatro tribunales, hubo cuatro tribunales que dijeron que esta norma era inconstitucional. Por supuesto, no todo el mundo se juega a hacerlo y se manda a la Corte Constitucional. Un caso ya fue decidido, del cual todavía no tenemos la sentencia, que fue el caso del Tribunal de Torino, ¿sí? Que yo estuve allí, de hecho. Sacó simplemente un comunicado, la Corte, diciendo que rechazaba el caso por determinados argumentos, pero todavía no tenemos la sentencia. Fue un día después, rápidamente, dijo que rechazaba los casos el caso, perdón, por algunas cuestiones, pero no dijo nada más. Estamos esperando los argumentos para poder entender. Ese Vale. caso del Tribunal de Torino fue el que menos artículos de la Constitución cuestionó. Es decir, el más chiquito. Es como dijo cuestiono este artículo, este artículo, este artículo. Nada más. Los casos que vienen con posterioridad cuestionan muchos más artículos de la Constitución y de una manera más sólida y fuerte que el caso de Torino. Ya tenemos audiencia para el 9 de junio en el caso del Tribunal de Mantova, que es el caso que viene, y hay dos casos más, que son los casos de Campobasso, que se espera que se junten también este 9 de junio, Ujú. todo en una misma audiencia. Yo espero que se decrete la inconstitucionalidad. Eh, hay una... me resulta muy difícil poder dar una precisión jurídica porque todavía no tenemos la sentencia del Vale. caso del Tribunal de Torino y no podemos leer qué dijo la Corte, si es que rechazó argumentos de fondo o lo hizo por una cuestión procesal técnica, pero que no tiene que ver con argumentos de fondo, que es muy diferente un rechazo por una cosa que un rechazo por otra cosa. Pero bueno, la retroactividad es evidente. Nosotros en Italia tenemos dos cortes grandes, las mayores, la Corte Constitucional y la Corte de Casación. ¿Sí? La Corte de Casación es la Corte que interpreta la ley, la que dice, tiene funciones de nomofilaxis, es decir, establece la uniformidad en cómo se interpreta la normativa y baja esa interpretación a todos los tribunales inferiores. Y después está la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que hace es, no te interpreta la ley como casación, pero sí lo que te dice es si es constitucional o no. O mejor dicho, si una norma es inconstitucional, va a decir es inconstitucional. ¿Sí? Vamos a decir, es como que valida o no valida la legalidad de una norma. ¿Sí? Ujú. Bueno, la Corte de Casación, que es quien interpreta la norma y quien da estos indirizzi, si me sale, la cuestión de la jurisprudencia para que lo apliquen los tribunales inferiores, ha dicho en el 2022, atendiendo un principio histórico del derecho de sangre de ciudadanía italiana, que la ciudadanía italiana, ius sanguinis, por nacimiento, se adquiere
justamente por el hecho del nacimiento, a título originario, y una vez adquirida es permanente, imprescriptible y justiciable en cualquier tiempo. Y que solamente a quien reclama ese derecho lo tiene que probar con el hecho adquisitivo de ese derecho, que es el acta de nacimiento, el nacimiento de un ciudadano italiano. Y a la otra parte, en este caso el Estado, si tiene algo para decir, tiene que probar el hecho que interrumpa esa adquisición. Este fallo es importantísimo y es el fallo de la Cámara de Casación, la Corte de Casación, Secciones Unidas se llama. O sea, no hay algo más alto en la justicia italiana que interprete la normativa que esta Corte. Digo, si la Corte Constitucional dice algo distinto, estaríamos hablando de un quiebre entre las dos cortes italianas más altas y estamos hablando de no te digo una crisis institucional, pero casi, Ujú. ¿sí? Sobre una misma materia. Es muy difícil. Entonces, yo asumo que esto tiene que ser decretado inconstitucional. Y si no fuera decretado inconstitucional porque hay alguna cuestión extrajurídica, extrajurídica que desconocemos, bueno, tendrá que tomar cartas en el asunto la Corte Europea, como ya ha decidido en un caso hace también poquito tiempo con Dinamarca, donde Dinamarca pasó algo parecido, no es exactamente el mismo caso, pero la Corte le pidió, le exigió y sentenció a Dinamarca que estaba mal cómo aplicaba su normativa y Dinamarca tuvo que modificar su legislación en cuanto a la nacionalidad para permitir que un grupo de personas que había nacido en el exterior conservara esa nacionalidad Ujú. danesa. Claro, porque Eh, ahí, sí, sí, perdón. no, simplemente eso. Sí, digo, a ver, no tengo la bola de cristal, digo, sí te puedo decir que desde lo jurídico esta normativa no tiene que ser aplicable y tiene que ser borrada. Solamente tiene que ser aplicada si el gobierno quiere cambiarla, porque la noción de pueblo hoy cambió, es de aquí para adelante. No puede Claro. afectar derechos de los que ya nacieron. Tiene que afectar, mejor dicho, no afectar, es simplemente que le aplique la nueva normativa a las personas que no han nacido, porque como no nacieron, no los afecta. Cuando Claro. nacen, les aplicará la norma del momento de su nacimiento, pero los que ya habían nacido, les aplicaba la norma del momento de su nacimiento. No puede una norma posterior borrar ese derecho que nació con ese individuo. Claro, claro, eso es un punto y también está el punto de la igualdad, ¿no? Y ahí vinculado a la transmisión. Si hay dos ciudadanos italianos, no es aceptable que uno tiene capacidad de transmisión de la ciudadanía y el otro no, porque claro, uno de los criterios, el de residencia en Italia, ¿no? Ujú. Si los dos son ciudadanos, tiene igualdad, entonces la capacidad de transmisión también debería ser la misma, ¿no? Mariano, me gustaría, ya vamos hasta el final y te Dale. agradezco la conversación hasta el momento. Me gustaría que cambiara el, el El CAP tono. Ok. de abogado a ciudadano italiano, ¿no? Sí. Porque claro, tú como abogado, como profesional que apoya a la gente a tener su ciudadanía reconocida, tu opinión es una opinión, o sea, no entra en el punto, no entra tu visión técnica sobre el proceso, ¿no? Pero a mí me gustaría un poco de tu opinión. Primero, ¿qué cambios tú crees que serían necesarios y justos a la normativa de ciudadanía? Si tú crees que Ujú. Italia puede mantener una normativa sin límites de generación, por ejemplo. Y me gustaría tu visión ahí política de, o sea, ¿por qué ha surgido esta propuesta de ley? ¿No? Porque supuestamente tenemos un grupo en el gobierno que es de extrema derecha o de derecha, que siempre ha Mm. tenido apoyo también de los italianos en el exterior, ¿no? De alguna forma, este grupo, por lo menos los grupos aliados, que está en una Italia que tiene necesidades demográficas, necesidades de mercado laboral. O sea, es un poco difícil de entender. Yo no sé si tú tienes Mm. alguna visión y cuál sería tu, digamos, propuesta de cambio que a ti te parecería justo. A ver, Meloni cuando... Históricamente la derecha, tal como vos decís, siempre se mantuvo a favor del jus sanguinis, del derecho de sangre.
Ahora, ¿esto era porque nos amaba a nosotros los descendientes de italianos? Esa, no, yo dudo. No es que nos amaba, ¿sí? De hecho, vino el año pasado, no, el anteaño, vino el 2024, Meloni, muy amiga de Milei, de visita acá a la Argentina. Eh, Creo que fue después de la cumbre del G20, hizo una parada en Buenos Aires, estuvo unos días aquí, y en el Teatro Coliseo, que es el único teatro italiano, propiedad del Estado italiano fuera de Italia, que queda acá en la ciudad de Buenos Aires, muy lindo teatro, dio un discurso para los ítalo-descendientes en la República Argentina diciendo que, bueno, que Italia durante mucho tiempo se había olvidado de nosotros y que esto nunca más iba a suceder. Esto fue en noviembre-diciembre, ¿no? Noviembre-diciembre. 4 meses después saca esta normativa. Y cuando, si vos ves los videos, que después te lo puedo pasar, el video donde ella pide el voto de los italianos en el extranjero, donde dice, nosotros defendemos el principio de lo ius sanguinis, mientras la izquierda defiende el principio del ius soli, ¿no? En campaña, esto fue una estafa electoral. Es una estafa electoral, porque no defendió el principio del ius sanguinis. Ujú, Básicamente lo limitó y de manera retroactiva. Entonces, esto es una cuestión, me parece bastante importante a tener en cuenta. Pero digo, yo no creo que, digamos, a ver, a como se vio ahora, no creo que en principio ellos digamos, defendieran públicamente el principio del ius sanguinis simplemente porque nosotros les simpatizábamos, sino que era para contrastar con la izquierda ujú. de que la izquierda pedía el ius soli. Es decir, no es que pedía el ius soli, lo que quería era de alguna manera la izquierda lo que quiere es, tiene esta situación, que para mí son derechos distintos, no es uno contra el otro. Claro. Digo, el inmigrante que va a Italia, tiene un hijo, nacido en Italia y que ese hijo nace en Italia, va a escuela italiana, habla el italiano y muy probablemente mejor que yo, vive en la cultura italiana y demás, no puede obtener la ciudadanía sino hasta que cumpla la mayoría de edad. Entonces, digo, y el choque es una persona que es tataranieto de italiano puede obtenerla sin hablar el idioma y sin ni siquiera haber pisado Italia. Entonces, la izquierda un poco defiende, che, bueno, a estas personas que nacieron en Italia y que toda su vida están allá, ¿no les corresponde tener una ciudadanía italiana de forma más fácil? Entonces, la derecha, para contrarrestar el discurso de la izquierda, dice nosotros defendemos el ius sanguinis, nosotros defendemos el ius sanguinis. Hoy en día se vio que no es tan así, que quizás no era que nos quería tanto, que era en realidad más que nada para pelear con la izquierda, Ujú. discursivamente hablando. Eh, ¿Por qué lo hicieron? Porque yo creo que no le encuentran la vuelta. No, no, digamos, Italia eh, está queriendo resolver los problemas que no resolvió en su momento, como limitar para el futuro la ciudadanía de los descendientes. Lo hicieron tarde. No se pusieron de acuerdo durante todos estos años. No les pareció importante hacerlo. Se jactaron de la Italia fuera de Italia y hoy en día que muchos descendientes, miles, miles y millones, quieren obtener esa nacionalidad, colapsaron. Consulados, registros civiles, tribunales, eh, y la forma más fácil que encontraron, justamente, ¿cuál fue? Limitarlo. Chau. En vez de mejorar los servicios administrativos, fue limitarlo. Aparte de que Italia tiene todo viejo. Siguen enviando documentos por papel, no te envían las cosas con firma digital. Digo, tenés unas deficiencias de parte del Estado italiano en ese sentido, ¿no? Claro. Eh, Además, eh, no sé si hasta ahí respondí un poco los argumentos. Y después está, qué es lo que me parecería a mí que sería justo? Primero, que esta ley no se aplique a las personas que ya nacieron. Es decir, las personas que ya nacieron tienen que estar bajo la ley vigente al momento de ese momento. Punto. Si después el Estado quiere cambiarla, yo coincido que tiene que ser perdón, me está sonando el teléfono, coincido que tiene que ser cambiada, que debería ser modificada, pero para el futuro, digo, si el día de mañana estamos hablando para las generaciones que sigan, el Estado italiano quiere este vínculo genuino, bueno, podría establecer quizás para una determinada cantidad de generaciones el tema de
un examen de idioma, de cultura, digo, como establecen un montón de países en Europa y en el mundo, ¿no? Para sentir que esa integración al Estado realmente es genuina y efectiva. Pero lo genuino y efectivo, por lo menos hasta el 2025, lo que quisieron los legisladores fue el nexo de sangre. Ujú. Punto. No dijo otra cosa. Ese era el vínculo efectivo. Así que eso tiene que ser respetado. Eh, eso, Dale. Muy bien, Mariano, te agradezco muchísimo por tu tiempo, tu generosidad, tu por favor. didáctica. Te deseo mucha suerte. Yo te enviaré un Gracias. correo con la Dale, declaración de consentimiento, si quieres, con el video también de nuestra conversación. Y si quieres dale, te lo agradezco. enviarme el video de Meloni en el Teatro Coliseo, te agradezco muchísimo. Te lo envío. Te lo envío. Muy bueno. Dale, tenemos un Bueno, acuerdo. espero tu mail. Gracias. Seguro. Un abrazo. Hasta Un luego. saludo. Chao, chao. Chao. Chao.